tenéis una serie de perfiles muy diversos, muy plurales. Algunos sois artistas, otros sois mediadores, otros sois gestores, otros sois las tres cosas a la vez. Trabajáis más o menos directa o relacionadamente con lo digital. A lo mejor quizá hacer un análisis de cuál es la situación de la relación entre cultura y cultura digital. Esa situación, la situación de confinamiento, no sé si compartís la sensación de que está dando lugar a una maduración, es decir, como si lo digital, la relación, la comunicación a través de lo digital o lo virtual, alcanzase una mayoría de edad o alcanzase una madurez o una sensación de que no es solo algo relacionado con el entretenimiento, sino que se incorpora ya plenamente de una forma absoluta a nuestras vidas, más allá de que viniese haciéndolo de una forma más o menos importante. En ese sentido, la relación, las prácticas artísticas que utilizan como tema o como medio lo digital, ¿creéis que pueden en este momento alcanzar, superar una fase de experimentación para convertirse en algo mucho más cotidiano? Sí, Magdalena. Bueno, ¿cómo están a todos? Los saludo oficialmente. No, me interesó por ahí contestar algo a ver si lo bajamos más a tierra. No me pareció muy abstracto, pero pensaban en la noción de maduración. Creo que hay algo que pasó que a mí me llamó mucho la atención por este tema del coronavirus y de la cuarentena, que es algo de la necesidad del contacto, ¿no? Antes hablábamos, todos los que en general estamos relacionados con actividades del cuerpo, tenemos esa necesidad del contacto físico y del cuerpo presente muy fuerte. Entonces, por ahí a veces nos cuesta mucho esta cuestión de la virtualidad, pero al mismo tiempo algo que se generó durante este tiempo me parece que tiene que ver con que fue muy clara la necesidad del contacto, fue muy clara. Y esto que vos decías, Mario, de que lo pensé con la relación de la madurez. En realidad hay algo que más allá de si se produjo o no una madurez, se produjo como la clarificación de la necesidad de ese contacto, en donde lo digital empieza, yo no hablaría de maduración porque creo que estamos empezando recién a trabajar todas estas cuestiones, pero que es cierto que se dejó de lado quizás lo digital solamente para una cuestión digamos, de diversión o de entretenimiento y se empezó a trabajar fuertemente con este tema del contacto. Y como decía, creo que Eduardo antes, esto de que agota, ¿no? Porque hay algo del orden, digamos, del cuerpo en la presencia que actúa como por ahí automáticamente o directamente, y el tema de lo virtual requiere una atención clara, más allá, digamos, más allá de que toda la cuestión tecnológica funcione bien, ¿no? Una atención, un orden de la palabra, un orden de la imagen, una espera, ¿no? Al arrebatamiento del querer responder, un orden y todo eso. Y después para bajarlo un poco por ahí, nosotros en la revista trabajamos con algunas obras o se hicieron algunas críticas de unas obras que trabajaban, digamos, la virtualidad como parte de la obra de arte, ¿no? Obras que trabajaban con el teléfono, en el vivo, digamos, por ejemplo, con obras que sucedían en vivo a través de teléfono y a través de internet y de cuestiones de ese estilo. Y lo que ahora está pasando, que es como que, digamos, antes se trabajaba como un espacio específico de investigación y experimentación del arte, como una parte más del arte. Y ahora me parece, y acá cierro y lo dejo, y se los tiro, que es que ahora en este periodo, por lo menos de tiempo, lo que empieza a pasar es que no hay otra opción, digamos, no hay otra opción para mostrar el arte. Entonces se empiezan a generar espacios en donde un montón de obras que antes estaban, por ejemplo, de videodanza, de cine, etcétera, que antes estaban restringidas y había que hacer todo un pedido especial para pedirlas, están abiertas, y otras obras que ahora empiezan a pasar que directamente se están organizando para mostrarlas en vivo, como que no queda otra opción. Entonces, por ahí, más allá de madurez, hay como un lanzamiento a ver qué pasa en esta otra plataforma. Como que me parece que eso es lo que está pasando. O sea,
O sea, la opción de contacto es esta que tenemos, tanto para la comunicación cotidiana como para mostrar las obras de arte. Entonces me parece que es, más que una maduración, me parece que es un inicio de a ver qué pasa, digamos. Bea, levantas la mano. Sí, bueno, es que al hilo un poco de lo que decía Magdalena, claro, para mí quizá es un poco diferente todo de que sigo muchas prácticas también corporales o bueno, muchas artes escénicas normalmente, pero también es verdad que desde el campo de la curaduría o siguiendo otros campos que sigo, los campos teóricos, el mundo virtual es muy habitual, ¿no? Porque pues hay infinidad de seminarios a los que no puedes asistir, conferencias online, textos, ¿no? Realmente trabajas siempre en lo virtual. Entonces, yo hace mucho tiempo que ya venía pensando en que lo virtual tampoco es tan virtual, que en realidad en lo virtual somos nosotros mismos también. Todo el tema además de la relación de crearse un personaje o fake o no en la esfera virtual, para mí siempre ha sido parte de la creación de tu personaje, parte de tu subjetividad. Por lo tanto, hay una parte de lo virtual que es muy real para mí, siempre lo ha sido. Entonces, bueno, me ha venido ese pensamiento, ¿no? Que siempre distinguimos lo virtual de lo real y creo que el mundo ahora vive en lo virtual y lo virtual es real y ahora mismo se está ejemplarizando. Entonces, buscamos esos canales donde nuestras relaciones sigan funcionando, porque es la única manera. Pero es que nuestras relaciones ya estaban muy mediatizadas ya por este circuito. No tanto porque seguíamos, y evidentemente nadie puede comparar nuestra conversación con estar ahí presencialmente tomándonos el té que está tomando Mario, con ese olor, todo, ¿no? Hay una parte sensorial que se pierde, ¿no? Pero que precisamente ya la sociedad está muy, muy, muy preparada para ese cambio, ¿no? Y hay que aprovecharlo también, o sea, la cantidad de material que podemos acceder ahora, universidades, bibliotecas, contenidos de museos, bueno, es que es una animalada. Entonces, si yo cuando estudié hubiera tenido todo ese material a mi disposición, la verdad, o que me hubiera vuelto loca, o yo qué sé, pero bueno, este mundo tiene sus pros y sus contras y bueno, tiene ese lado de poder llegar. Yo estoy alucinando con algunos lives que están haciendo gente, artistas, la Conic Gallery con charlas con los artistas desde sus casas, explicando cosas en primerísima persona. Ayer Metronomy haciendo un live en directo, o sea, no sé, o sea, estoy en el encierro disfrutando mucho de ver cómo nos estamos organizando, ¿no? Y luego hay el debate, que eso sí que creo que es esencial, que es que no puede ser, o sea, hay una parte de la cultura que por estos canales ahora se está ofreciendo gratuitamente porque también tenemos esa necesidad de expresarnos, yo, vosotros, artistas, ¿no? Colgando conciertos, tal, pero que es un sector altamente precarizado y muchísimo más aún ahora cuando se han anulado todas las actividades y que tenemos que reclamar que haya una mejor reglamentación, que el gobierno realmente tome nota de todo y que la gente, por favor, nos apoye y salga a las calles también a apoyar la cultura, porque esto no puede ser gratuito. Yo estoy aprovechando para consumir lo que puedo en el sentido de que pues compro libros online, me estoy comprando entradas a conciertos ya avanzando lo que no sé qué, porque es que no podemos dejar que esto caiga, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo estos sistemas se pueden de alguna manera no rentabilizar, pero construir de una forma que los creadores no sufran las consecuencias de esta gran cantidad de amabilidad y de generosidad, pero que recordemos que tenemos que pagar unos alquileres altos, que tenemos que comer, que tenemos que pagar las medicinas, todo, ¿no? Entonces, como cualquier persona. Vaya. No sé si, bueno, se acaba de incorporar, como bien ha escrito Eduardo en el chat, Alicia. Alicia es artista y hablábamos mencionaba Bea, es esa
no diferenciación casi, ¿no? Que se produce, que hay real más allá de lo sensitivo entre virtual y no virtual. Yo por eso muchas veces me refiero a lo digital, ¿no? Más que lo virtual, pero no sé si Alicia o Adina, que también es artista y se apoya en lo digital, podéis darnos un poco quizá vuestra opinión sobre todo este tema que estamos abriendo, ¿no? Del potencial real o no de la transmisión y de lo digital como objeto de análisis artístico. Pues bueno, yo creo que sí que es un medio como que sí que tiene un gran aprovechamiento realmente y, y que no tendría como sentido no hacer uso de ese aprovechamiento desde el arte porque al final es como innegable que nuestra realidad está como totalmente ligada a las tecnologías. Entonces creo que es normal y natural que también a través del arte se habiten este tipo de espacios como los virtuales y creo que sí que tiene ciertas cosas negativas, pero creo que lo que nos puede ofrecer positivo es interesante. Ya, o sea, yo lo que estoy viendo sobre todo en relación a la comunicación y a lo corpóreo, en relación a lo digital, es que queda por decirlo, en un plano distinto, que no significa que sea algo que esté en relación a lo que decías de que no sea real. Yo creo que es bastante real que lo que estamos reflejando todo el rato, todo momento, es esa corporalidad y esa comunicación, pero de otra forma, que al final también es matérica, no directamente con el cuerpo, pero sí lo hace a través de todas estas herramientas. Y, y hace que tengamos otra visión de lo que es interactuar con los demás y todas esas relaciones, percepción que hay, o sea, al no tener una respuesta tan inmediata y física en relación a lo que está sucediendo, por ejemplo, o tan, no sé si decirlo inmediata, pero esta otra forma hace que, que vea como el cuerpo de cada uno distinto. Y creo que simplemente es como una extensión de nuestro cuerpo, esto que está sucediendo digitalmente y que no era ajeno, simplemente ahora se volvió nuestra única capacidad de comunicarnos si no tienes compañeros de piso, que son los únicos que veo de esta otra forma físicamente. Y, y que también ese juego con el cuerpo para mí al final es lo que está haciendo que me interese tanto digital o no digitalmente. Por ejemplo, yo disfruto ahora de bailar sola, de hacer cosas con mi cuerpo que consideraba cosas sociales, por ejemplo. Y que ahora, como no puedo salir los viernes, lo hago, ¿sabes? Entonces, también esas cosas que están relacionadas a, no sé, a todo lo que está pasando. Y también, por ejemplo, los eventos que están sucediendo de conciertos y todo esto, al final puedes decir que estás bailando solo, no sé, o sea, son cosas que también podría como preguntarme con todo lo que está pasando. A mí me interesa del comentario que ha hecho Beatriz. La parte económica es un tema que me encantaría que pudiésemos hablar. Yo creo que una parte interesante de esta conversación podría ser no solo la práctica en lo digital, sino la continuación económica en esa práctica en lo digital. Yo lo que estuve pensando es que realmente, en definitiva, esto para mí agudiza una crisis que en realidad ya existía o que en realidad
más que una crisis, una situación que nunca se ha resuelto, y es que algunos conceptos que están muy arraigados sobre el rol del arte y el tema de la economía y el arte. Por ejemplo, el famoso, relativamente nuevo concepto de industrias culturales, que creo que lo cuestiono y varios los cuestionamos profundamente, consumo cultural. Entonces, pareciera que hay una especie de, digamos, polarización o algo así de pensamiento, entre un pensamiento romántico en el cual es, bueno, mi vida por el arte y la pobreza del artista y todo el asunto de arreglátela como puedas, porque total lo que vos haces es lindo, estás disfrutando, y que alguien te banque, digamos, que alguien te pague, sea un marido, un mecenas, el Estado o Petrobras o lo que sea, o sea, o en el otro extremo, la famosa monetización, ¿no? Con estos grandes monopolios como YouTube y Amazon y Netflix y toda la merda esa que realmente cada vez son más décimas de centavo real, ¿no? No es una manera de decir. Décimas de centavo lo que van transfiriendo, lo que prometen alguna vez transferir, porque en definitiva, hasta que esas décimas de centavos no se conviertan en una centena de unidad monetaria, no le van a transferir nada a nadie. Mientras tanto, ellos están, por supuesto, acumulando riqueza y cada vez concentrando la riqueza. Entonces, es como que el artista como persona, como ente, como cuerpo, casi me animo a decir, está como en tensión entre esos dos paradigmas. Me parece que realmente es un momento para cuestionar todas estas dos ideas, y bueno, nada, eso es lo que pensé hoy. Bueno, yo bajando un poco todo esto que está diciendo Silvina, lo que quiero decir es que la situación, por lo que estoy escuchando, la situación en España es bastante favorable en el sentido que se están gestionando redes económicas, colaborativas, comunitarias para fomentar de alguna manera o sostener las producciones de danza que serían por ahora virtuales. En nuestro ámbito, todo esto acá de la República Argentina y me imagino que el resto de Latinoamérica también, nos está agarrando un poco de sorpresa, y en el ámbito especialmente de la danza y la performance, nos agarra completamente desarmados, en el sentido de que justamente el último aprovechamiento que se estuvo haciendo de las redes sociales, por ejemplo, fue el fomento de la Ley Nacional de Danza, que en realidad es un proyecto que lo está llevando adelante un equipo de trabajo comandado por Mariela Ruggeri, que justamente está buscando desromantizar el rol del bailarín y del coreógrafo, entre otros. Pero en este momento nos agarra desarmados, es decir, esa ley, ese proyecto está en veremos todavía. Entonces lo que estaba haciendo Mariela con todo ese equipo era, a través de las redes sociales, mandar un link con un formulario de registro para que todos los trabajadores de la danza se censen a través de eso, y todo eso pueda, digamos, confluir en una fuerza colectiva para generar ni siquiera digamos, un fomento económico todavía, sino una presencia institucional. Entonces, a mí eso, me gustaría volver a esa idea de que los medios tecnológicos no están empezando a ayudar ahora con este contexto de coronavirus y de pandemia, sino que ya vienen ayudando lentamente a través de redes y a través de un montón de medios. No es que la danza de pronto descubre la tecnología y la virtualidad, sino que lentamente y por ahí muy solapadamente, muy humildemente, ya lo viene haciendo. Tú, Antonio, como artista también, bueno, estamos hablando de
precariedad, de necesidad de trabajar en red, de lo inevitable que es recurrir al Estado como proveedor de recursos de producción. ¿Tú te imaginas, tú prevés, tú intuyes alguna fórmula a través de la que tú pudieses trabajar, vivir de tu trabajo, o más allá de la docencia, que es a lo que evocabas antes? Se da la curiosidad de que llevo 2 meses encerrado escribiendo, así que eso me da cierta perspectiva para ver lo que está pasando ahora, ¿no? Y como observador, cómo creo que sí que se ha generado, ahora voy a la pregunta, se ha generado un pico o una reversión en cuanto a no salir a la calle y a salir mucho más en lo online, ¿no? O sea, creo que si el estado de alarma fue un sábado, el domingo ya las macrocorporaciones de telecomunicación, como decían antes, lo del consumo responsable, fueron ellas precisamente las que apelaron por un consumo responsable de la tecnología, ¿no? Y yo o sea, si tuviese un ministerio del meme, diría o sea, que lo digital también contamina, ¿no? O sea, que solo mandes tus memes cuando sea estrictamente necesario, ¿no? O sea, nos está poniendo en una situación de hacer esa realidad que hablábamos antes, de ponérnosla de bruces, ¿no? En plan de, joder, que esto es real y encima contamina, ¿no? O sea, se producen ahí unas tensiones interesantes. Yo curraría online. Creo que lo que me sirve a mí lo online es como una reflexión, también para llevarlo luego fuera y que generar un diálogo en el fuera, dentro, en el IRL, URL, ¿no? Algo más ligado pues internet a lo mejor, que currar dentro, cobrando, lo vería, no sé, me falta y experiencia quizás, pero a veces con todas estas iniciativas como altruistas del streaming, sí que da la sensación un poco de que curras gratis, ¿no? O sea, que como de tener cuidado de cómo generar una plusvalía, no lo sé, no tendría esa respuesta, pero es una buena pregunta. No sé si decía Bea o Adina el tema de monetizar, y hay que negociar. Había una artista que le hicimos una entrevista cuando tuve a Silvina justamente de profesora, que decía, hay que poner a la danza de moda. Ella lo que decía es que la única manera de vivir de eso era que se pusiera de moda la danza, entonces la gente la quisiera comprarla, digamos, de alguna manera. Hay algo ahí en lo cual yo no termino de tomar una posición, porque es muy difícil. Es muy difícil pensar porque, digamos, dentro de un sistema capitalista la única manera de vender algo es que alguien lo quiera comprar. Entonces, es muy difícil porque, por supuesto, a mí me gustaría pensarlo desde otro lugar totalmente, pero no solo dan la danza, digamos. Diría prácticamente todas las actividades culturales principalmente, pero no culturales también. Entonces es ahí una pelea como muy difícil. Primero, reconocernos a nosotros mismos como trabajadores es lo primero, trabajadores y trabajadoras de la danza, y después que institucionalmente y legalmente haya un reconocimiento nacional sobre eso. Y después de ahí, creo que el pensamiento sobre cómo monetizar ese espacio sin que vaya a veces contra nuestros propios principios, me parece que es muy difícil. Creo que a mí por lo menos me cuesta mucho ubicarme y pensar, como decía Antonio por ahí, es muy difícil pensar una manera de hacerlo. O sea, sí creo que la manera es esto, es empezar a pensar en grupo y empezar a pensar posibilidades de cómo hacer para hacer lo que sabemos hacer. No me gusta ponerlo en términos de lo que nos gusta hacer, sino es hacer lo que sabemos hacer, lo que estudiamos para hacer, lo que tenemos práctica en hacer, y que se reconozca como una actividad pasible de monetarizar. Las maneras, la verdad es que creo que todavía no encuentro yo una manera por la cual decir, bueno, el camino es este. Me parece que todavía hay que pensarlo mucho. Hay aspectos que estamos tocando que son recurrentes en este tipo de encuentros. Nos
encuentros que planteamos uno es la necesidad de la difusión, de la comunicación de las artes vivas, y habéis hablado de poner de moda a la danza, por ejemplo. Otro es la necesidad de estructurarse como colectivo para hacer presión sobre las entidades públicas, la asociación, ¿no? El asociacionismo, que es algo que ha mencionado Bea. Y otro tema es el de cómo formalizar la producción de cultura, de artes vivas, más allá de un producto, ¿no? Quizá validando su dimensión de servicio para poder monetizar, al fin y al cabo, profesionalizar quizás sería una palabra más correcta, ¿no? O hacer entender, y aquí entramos también en el ámbito educativo, hacer entender que la creación es una profesión. Son temas, simplemente por ponernos en antecedentes, son temas que son recurrentes, aparecen siempre antes o después en este tipo de conversaciones. No sé si los artistas tenéis algún planteamiento, alguna perspectiva o alguna idea sobre alguno de estos temas, os interesa más alguno que otro, o podéis plantear soluciones a esas cuestiones que se abren. Y para terminar, decir que en Francia es cierto que está el Estatuto del Intermitente, que es el Estatuto del Artista, que da un nivel de protección tremendo a los creadores que, por la naturaleza de su trabajo, tienen y dejan de tener contratos de trabajo de una forma intermitente a lo largo del año. Y también en Francia, el 1% de todas las construcciones de los físicos, de los inmuebles que se construyen en Francia, el 1% va destinado a la compra de arte. Para estimular el mercado, que al fin y al cabo es un ámbito muy respetable, el ámbito del comercio del arte y del mercado del arte, y del que se beneficia también eventualmente el artista si su obra se compra, ¿no? No sé si los artistas tienen alguna idea. Bueno, no sé, los artistas si quieren aportar algo. Solo un pequeño inciso también. El tema de lo de las industrias culturales, que es muy polémico también en este lado del, del planeta, porque, bueno, aquí también lo que yo conozco más, que es la organización en Cataluña, ¿no? Que Cataluña es una región autonómica en España y tiene como algunas competencias que se regulan por sí solas, ¿no? Y otras que dependen más del gobierno central. Entonces, en materia de cultura, por ejemplo, aquí las instituciones es verdad que tienen apoyo, pues tanto por ejemplo, el MACBA, ¿no? Que era una institución donde he estado trabajando más tiempo, ¿no? Pues con el propio ayuntamiento de la localidad de Barcelona, pero también el gobierno autonómico y el gobierno central, ¿no? Que dan aportaciones diferentes. Pero luego se constituyó también desde la Generalitat, o sea, que es el gobierno de Cataluña, precisamente el Instituto de Industrias Culturales. Se creó hace unos 10 o 15 años y ha sido muy polémico y es muy polémico precisamente por esa denominación que señalabas también, ¿no? Porque evidentemente esa denominación no incluye a mucha parte de lo que es la creación cultural, y sobre todo también porque al final las ayudas es verdad que se han ido centrando mucho en nuestro caso aquí, en producción musical, cinematográfica y artes escénicas. Aquí las artes escénicas en Barcelona fundamentalmente tienen mucho peso. Los teatros tienen mucha subvención. Bueno, no sé, no conozco en detalle, pero vaya, aquí los precarios somos el mundo del arte contemporáneo, que es como lo peor de lo peor, lo último en las listas. O sea, y precisamente también el tema de la universidad, de los estudios, ¿no? De la educación, el que estén bien considerados desde la universidad, desde la academia. Aquí no hay estudios de crítica. O sea, yo hice la carrera de Historia del Arte, hice una asignatura de crítica de arte de chiripa, porque era una asignatura que no la tenías, era una optativa, quiere decir que quien quería no la hacía. Arte contemporáneo toqué porque también de forma casi optativa, o sea, hice una asignatura que era obligatoria de arte contemporáneo, que eran primeras vanguardias, o sea, principios del siglo XX, y luego hice una de arte contemporáneo así, bueno, de estas de manual, ¿sabes?
Y entonces todo el resto de contemporáneo, que era cine, danza, yo hice, por ejemplo, clases de artes escénicas con Ricard Salvat, que aquí fue un escenógrafo muy importante y fue una locura porque desde la escenografía tocamos todas las artes y eso fue una clase fundamental para mi formación y era una optativa, ¿no? Entonces, aquí la universidad, bueno, tiene mucho que hacer y, por supuesto, no hay estudios de crítica y no hay estudios de comisariado. Entonces, eso es fundamental. Aquí me consta que el Instituto del Teatro, que sí que ha ido trabajando mucho la profesionalización de la danza, no lo conozco en profundidad, pero me da la sensación, por lo que conozco y por lo que he estado en contacto con ellos, que desde que se constituyó ese instituto, pues sí que hay un cambio. Y respecto al hecho de poner de moda, yo trabajaba, pues como os digo, en el departamento de comunicación primero, luego le cambiaron el nombre por eso de marketing, también esa otra denominación tan peligrosa como industrias, ¿no? Porque al final nosotros comunicamos y claro que vendemos un producto, pero no creo que tengamos que hablar así en estos términos desde la cultura. Y bueno, nos cambiaron el nombre por marketing, que fue un giro epistemológico. Y bueno, desde la comunicación yo llevaba campañas bastante heavy de públicos para ampliar públicos y una de las cuestiones era cómo ponemos de moda el arte contemporáneo. O sea, hicimos bastantes campañas en ese sentido. Y de alguna manera también deciros, también otro de los debates que ha salido, ¿no? El tema de desde cómo se pone a disposición contenido público desde la institución pública o desde la institución que recibe un presupuesto 100% público, aunque sea privada, o cómo se pone desde una galería o desde una iniciativa totalmente privada, como puede ser pues mi blog o las exposiciones que yo haga porque las organizo yo, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente. Lo público, pues tiene que ser público, ¿no? Digo yo que en Francia lo tienen muy claro esto de que si ya lo está pagando el Estado, pues ¿por qué lo tiene que pagar una segunda vez el ciudadano? Porque el presupuesto del Estado es de los ciudadanos. Entonces, desde ahí está muy claro y yo totalmente, bueno, súper contenta cuando yo trabajaba en el MACBA, era como bajemos los precios, gratuidad, totalmente a favor de esto, porque evidentemente nosotros recibimos un presupuesto público. Y la otra cosa es que, aparte de la responsabilidad que puedan tener las administraciones, que siempre estamos con esto y evidentemente tenemos que seguir reclamando, creo que hay una responsabilidad del público. O sea, estamos en un mundo capitalista y el capitalismo se establece porque aquello que nosotros, o sea, el consumidor, ¿no? Vamos a hablar en estos términos que no nos gustan, pero el consumidor tiene un poder. Si todos compramos en Amazon, le estamos dando el dinero a alguien. Si compras en la cooperativa o en la pescadería del barrio, se lo estás dando a otra persona. Si tú aportas, si tú compras un libro en Planeta, digo, no sé, grandes distribuidoras, o si solo ves cine en Netflix, pues claro, luego no te asuste que desaparezca la producción independiente. Pues hombre, pues hay 1000 opciones. Filmin, por ejemplo, aquí, que hace pues mucha producción independiente, ¿no? O, pues no sé, festivales, aquí está el Coreoscope también, es un festival que no sé si existe ya porque han tenido también problemas con subvenciones, pero no un festival de videoarte y danza, ¿no? Y bueno, pues tú sabes dónde, pues cómprate el abono del Coreoscope y no te compres el del Primavera Sound, quizá, ¿no? O sea, nosotros, o haz las dos cosas, ¿no? Evidentemente puedes hacer las dos cosas, somos todos contradictorios, a veces necesitamos lo que sea, pero ser conscientes de que nuestro consumo define que pongamos de moda y que hagamos que aquellos a los que amamos y admiramos puedan seguir trabajando es esencial. Yo quiero sobre todo como hablar y, bueno, darle las gracias a ustedes, a Beatriz, Silvina, o sea, porque son temas
que como artistas son un poco como duros de hablar, ¿sabes? Y sobre todo como una artista que es bastante nuevo en esos temas, o sea, yo soy bastante nueva en esos temas, sobre todo como de, o sea, porque llevo 2 años en Madrid, llevo 2 años creando, y durante esos 2 años creando, pues casi todo ha sido, yo lo he pagado, ¿sabes? Creando matéricamente en colaboración con Andrea. Ya musicalmente llevo más años creando y pues en general lo he visto como, en un inicio lo veía como algo que yo hacía como para, como por gusto y de hecho políticamente terminé como en festivales en Colombia y eran festivales autogestionados. Entonces yo ahí lo veía como algo que al final era como por un interés propio y yo no me planteaba eso de, no sé, de un ingreso o algo por el estilo, ¿sabes? Lo veía más como eh, algo que yo quería hacer. Pero aquí en Madrid empecé a hacer otro tipo de cosas, más pensado para definitivamente algo muy distinto, ¿sabes? Y puedo decir que en ambos casos estoy un poco en lo mismo, ¿sabes? O sea, yo me encargo de pagar todo, de lo que creo, o sea, no sé, cada vez se ha reconocido más mi trabajo y cada vez me doy cuenta que se valora, pero justo, o sea, al punto en donde con esto de lo que pasó del corona, no sé, me hace dar cuenta de que realmente también es una idea, porque de repente todo eso desapareció, toda esa industria, todo lo que estaba como por venir, de repente todos los artistas, músicos estaban contando que justo no tenían dónde pararse. Y de hecho con amigos queríamos organizarnos para crear justo un streaming pinchando y movidas por el estilo y de repente nos damos cuenta que ¡pum! Justo gente que gestiona y son más industrias ya nos habían ganado. Entonces, pues, no sé, o sea, en mi caso es como ha sido duro y a la vez también simplemente siempre tengo esa duda de ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Sabes? Porque en cualquier situación en la que he trabajado siempre ha sido un poco lo mismo, o sea, hago otras cosas para vivir. Soy profesora de música y de hecho con esto, o sea, he tenido que plantearme el ahora qué voy a hacer porque no puedo ir en físico a las clases. Estoy dando clases online para pinchar porque, por ejemplo, piano no puedo dar. Entonces, todo se ha vuelto como muy digital en ese sentido, ya cada vez mi práctica. Yo ahora la verdad es que estoy en una situación desde hace 2 años que sí es verdad que me siento un poco privilegiado porque me pagan por investigar, ¿no? Por escribir la tesis. Y bueno, eso es interesante, ¿no? También artista teórico-práctico, ¿no? En algún sentido. Pero claro, con ese rol también tengo como muchos otros que no sé si me obliga muchas veces el trabajo de investigador, algunas veces sí, curricularmente, pero otras como que te lo autoimpones, ¿no? Pues no sé, soy gestor de 2 webs de grupos de investigación. O luego se dio la casualidad, digamos, de ser comisario en Injuve, que ya ves tú, yo no había estudiado comisariado, y bueno, y fue una expo que a pesar de tener subvención pública, yo en ese sentido perdí dinero. Bueno, por algunas cosas, eran otros años con más crisis también. Y luego en la paradoja teórico-práctica también pertenezco al Departamento de Historia del Arte dentro de la Facultad de Bellas Artes y estamos como súper mal vistas, ¿no? También como que las letras nos están haciendo un poco de moving y bueno, son unas situaciones bastante tensas, ¿no? Luego me ha interesado, creo que ha sido Susana, en cuanto a la revista, que soy gestor de una revista, la revista Revisiones, copy editor, digamos, también desde hace un año, lo de aunar la creatividad con la academia, pues es algo en lo que
realmente creo que tiene sentido mi trabajo y mi reflexión, ¿no? Como ampliar un poco esas esquinas. No sé qué más. Sí, me ha gustado lo de que ha soltado Bea así por encima de pasarse años sin producir, ¿no? Me ha dejado ahí un eco como si pudiésemos estar ahora, artistas jóvenes, X tiempo sin producir, ¿no? Yo en esta situación de cuarentena también me he planteado no solamente no producir, sino incluso no publicar, ¿no? O sea, no hacer post en redes sociales, algo así como no sé, cómo sobrevivir a esas cosas, ¿no? Y luego también el trabajo que he tenido, digamos, por el que me han pagado, aparte de la beca predoctoral, han sido instituciones o por conferencias performativas, que bueno, a veces han sido más altas que otras, pero bueno, sobre todo en Bilbao tuve una muy buena experiencia. Y por escribir solo me han pagado una vez, ¿no? Por ejemplo, de 3 o 4 artículos, pues por un capítulo del libro, me pagaron y, joder, me sentía súper afortunado en ese sentido. O sea que no sé, como esos desequilibrios de dinero entre lo teórico y lo práctico, no sé, son como temas también muy grandes y que ahora mismo estoy como súper focalizado en la tesis y no sé muy bien qué decir. Veo los temas como retículas, como vuestras caras y bueno, en esa constelación no sé si ha abierto algo nuevo o se ha cerrado algo. Una cosita a Adelina. Adina. Adina, perdón. que decías, ostras, se nos han avanzado los grandes. No, y hacerlo igual, porque lo que importa es que tú hables a tu público, a tu colectivo. Ya vendrán o no, quizá te gusta solo trabajar o sea, no tenemos todos que ir al mainstream, ¿no? Entonces es súper fundamental trabajar cada uno desde su comunidad. Y por eso, si tenéis ganas de hacerlo, hacedlo. O sea, aunque se hayan adelantado, encontrar vuestra manera de comunicarlo también. Pues ahora también hay la ventaja de que hay muchos que ya lo han hecho y dices, ay, esto no me ha gustado como han hecho, los otros, yo lo quiero hacer de esta otra manera o voy a implicar este otro cambio. O, ostras, lo encuentro conflictivo por esto otro que está pasando, ¿no? Pues sí, pues aprovecharlo. Yo si tenéis ganas de hacerlo, sobre todo lo haría. Yo siempre me cuestiono mucho eso. Lo quiero hacer igualmente aunque pierda dinero, que es una cosa que ha dicho también Antonio. Pues sí, pues yo he perdido mucho dinero, muchas cosas, produciendo obras de artistas, pues sí, en exposiciones muchas veces yo como ya tenía mi trabajo, yo ya me consideraba pagada, lo que me pagaban para el comisariado lo implicaba en producir o en pagar cosas que iban a hacer que la exposición quedase mejor o que el trabajo de ese artista se viese más, de manera que yo a veces no tenía ingresos de eso o a veces me pillaba los dedos y tenía que dar de mi bolsillo, o sea que es súper, bueno, a mí era lo que a mí me salía a cuenta en ese momento y así lo he hecho. Luego, ¿qué ha pasado? Pues me encuentro un poco como decía ahora, ¿no? Que yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo de freelance, o sea, he dejado mi trabajo y bueno, ahora, ¿cómo lo hago, no? Porque, ¿de qué vivo? Pues no es fácil. Entonces, pues de todo, pues tienes que hacer de todo. Que ya lo hacía antes. Yo antes tenía un trabajo de 8 horas, pero por la tarde estudiaba, luego hacía de becaria en mi mismo museo, gratis, después de trabajar 8 horas. Y luego mis proyectos y luego en vacaciones pienso a ver, me tengo que leer todos estos textos porque tengo que hacer el artículo no sé qué, que no me van a pagar, pero me mola estar en esa revista, ¿no? La parte de la escritura es patético, o sea, los medios pagan muy mal, aquí se ha encargado totalmente la crítica y bueno, es que hay muy poca gente que pueda vivir de ello. Entonces, bueno, está muy complicado y por eso mismo también el libro del entusiasmo de Remedios Zafra es esencial. Y luego sobre lo de no hacer, pues totalmente. O sea, es que hay un momento en el que también tenemos que pensar en lo que realmente queremos hacer y lo que no nos sirve, ¿no? Yo estoy ahora haciendo un proyecto, hago un poco de publicidad, perdón, pero una exposición que vamos a hacer con Francesco Giaveri, que es otro comisario y que ganamos la convocatoria de la Caixa, que es un gran banco y nos está dando dinero para hacerlo, pero habla sobre el no hacer.
se llama So Lazy y es elogio del derroche, y realmente ahora estamos escribiendo el catálogo y es como una cosa súper rara, porque nos estábamos planteando pues cómo desde el campo creativo es esencial no hacer, que a veces desde el no hacer decimos más que haciendo, ¿no? Bueno, hay una serie de consideraciones ahí que se han tomado desde la historia del arte innumerables veces, y es también una crítica al trabajo y la hiperproductividad. Y claro, en el fondo, desde el arte, desde la parte creativa, desde el mundo de lo creativo, nosotros nos autoexplotamos de 1000 maneras, porque a mí nadie me dice que me ponga a trabajar 36 horas o yo qué sé, en 2 días, ¿no? Pero lo hago porque quiero hacerlo, porque no sé qué, porque hay la oportunidad, porque no sé qué. Llega un momento que tu cuerpo explota y entonces tienes que parar. Hay mucha gente, os recomiendo mucho el trabajo de María Ruido, que ha puesto online el estado de malestar, lo ha puesto online este fin de semana, y es una maravilla porque habla de cuando tú entras en crisis porque te has autoexplotado y petas contra todo. Y luego encima aquí se junta el tema de la mujer, ¿no? Encima, autoexplotada en el mundo de la cultura y autoexplotada en el hogar, y una consideración política inferior que el hombre. Bueno, un montón de cosas, súper recomendable. Y entonces, bueno, también está eso, pues sí, pues a veces no tenemos que estar todo el día diciendo y haciendo, porque también estamos dando contenido que se aprovecha gratis en otros círculos, ¿no? Pero a veces sí que, claro, yo publico muchas cosas en Instagram o en Facebook, lo que sea. Soy muy conflictiva también con esto. Yo he llevado redes sociales, conozco cómo funcionan perfectamente, pero en algunos casos me sirve también dar a conocer mis proyectos, utilizar esos canales, pero intento hacerlo siendo muy consciente de cómo funcionan y qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Y desde dónde te posicionan. Entonces, bueno, siempre buscar tus propios canales, buscar tus propios grupos, buscar tu forma de expresarte, buscar la forma de ir también a la contra desde lo hegemónico, pues encuentro que son estrategias súper válidas. Entonces, desde lo digital, que normalmente pues lo mainstream pues tiene mucho más alcance, porque al final son los que tienen más dinero, son los que pueden pagar más. Facebook, quien paga más, pues tiene más visualizaciones. Es así, eso no está establecido así. Entonces, bueno, el algoritmo nos va a la contra, pero hay 1000 herramientas más para poder hacer que lleguemos a aquellos grupos que son nuestros grupos. Al final, el mundo del arte somos un 10% de la población, y este 10% hay un 1% que estamos en España y un 0,2% en Barcelona, y ese grupo quizá es al que yo tengo que hablar ahora, y luego tengo que hablar al nacional, y luego un día tengo que hablar al internacional, pero no hace falta ir a las grandes infraestructuras para hacerlo, por suerte. Ya que estamos pasándonos bibliografía, recomiendo este libro, Lo Virtual, porque explica muchísimo sobre epistemológicamente justamente qué significa lo virtual, que no es solo lo que nos está pasando ahora, sino que la humanidad siempre se valió de la virtualidad para sobrevivir como especie. Esa sería como a grandes rasgos la idea de lo virtual. Así que lo recomiendo. Va relacionado a lo virtual y cómo veo, o sea, cómo Andrea y yo exponemos lo virtual como que más bien no es lo que es ahora, sino la posibilidad de lo que puede llegar a ser. Y siempre lo hemos enfocado en el cuerpo. O sea, yo creo que con todo esto que está pasando con el COVID es como esa posibilidad de ser en estos mismos instantes comunicativamente, como nos visualizamos ahora. O sea, creo que también es este otro lado que no solo lo veo en relación a como solo la interacción de nosotros en este instante hablando, sino ya con lo que implica ya lo matérico, con nuestros equipos, con nuestras computadoras. O sea, yo, por ejemplo, de repente tuve así que dejar todo eso que implicaba algo más como el piano, como otras cosas que no tienen que ver tanto con lo digital, porque es la forma en que puedo crear ahora. Que tengo aquí mi controladora,
todas esas cosas que me permiten sin tener conflicto de salir, por ejemplo, con todo lo que está pasando y cosas por el estilo. Y más crear como este tipo de formatos que formatos más matéricos, por ejemplo, que ahorita es complicado. Pero bueno, ya, básicamente era eso. Silvina, nos querías recomendar un libro, ¿no? Sí, no sé, ya que estamos en el sector recomendación de libros, acabo de comprar este libro que se llama... No se ve bien porque como tenéis lo Sí. del fondo... Ok, se llama El tiempo es lo único que tenemos. Luego lo escribo en el chat. Fantástico. Pero es una recolección de artículos sobre actualidad de las artes performativas y realmente el título me parece genial y lo compré, además que conozco a una de las compiladoras, pero lo compré por el tiempo es lo único que tenemos, que quizás no tiene que ver con lo digital, o sí, no sé, pero que esta cosa de este tiempo que podríamos utilizar para la reflexión, mientras tengamos para comer, digamos, y cómo nos está cambiando la sensación del tiempo y cómo solemos desestimar el valor del tiempo en términos de que la propia hiperproductividad de la sociedad actual que nos demanda, bueno, nos hacemos una autodemanda que no siempre se corresponde ni con lo que necesitamos ni con lo que necesitan otros, ¿no? Igual ellas están hablando del tiempo como elemento matérico de la performance y que distintas miradas sobre eso, pero bueno, me está pareciendo genial, así que nada, era solo compartirles un libro que está muy bueno. Cuídense. Gracias. Salgan de casa. Sí. Hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Chao. Adiós. Gracias.